Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, esperanza está puesta solo en ti. Dios, tú eres mi ayudador, tú nunca me dejarás, Señor. Es mi amigo fiel. Mi socorro viene. Muy buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta mañana. Una mañana fría nuevamente en Santiago de Chile. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestro hermano Claudio Saavedra, nuestra hermana Carmen Varas, nuestra hermana Daniela Fernanda, nuestro hermano Manuel Cárdenas y a todos los hermanos y amigos que constantemente están siguiendo este programa que va transmitido por Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, con el único propósito de dar a conocer al único Dios verdadero. Su nombre es el Señor Jesús. No hay otro Dios. No existe. Amén. No existe. Los hombres se inventan dioses en sus mentes, en sus corazones. Algunos los hacen, los fabrican y los ponen, ¿cierto?, en un altar para venerarlos, para adorarlos. Pero nosotros adoramos al único Dios verdadero. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe que están pasando momentos muy difíciles hoy en este tiempo acá en Chile. El frío, ¿verdad? Está haciendo estragos en muchos. Amén. El frío en los pequeñitos, ¿cierto? Con estos virus que andan en el aire. Pero Dios guarde a su pueblo, Dios guarde a sus hijos, porque de Él somos y para Él vivimos. Es como dijo el apóstol Pablo, que si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, también morimos para Dios. Sea que vivamos o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 1 de la carta, la segunda carta a los Corintios. Y nos vamos ahora en esta mañana con el capítulo 2. Amén. Dice el Señor: esto pues determiné, para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Recuerde que la primera vez, ¿verdad?, del viaje de Pablo, él aquí apunta, ¿verdad?, a la manera que él fue, por lo que estaba sucediendo, por cómo se estaban conduciendo, por la dureza que había en el corazón de ellos. Amén. Porque si yo os contristo,
¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Sí, él tenía la esperanza, ¿cierto?, de que siempre aquellos que están en aquel lugar no lo contristen, sino que hermanos amados, como que usar esta palabra aquí, dice, ¿quién lo alegrará? ¿Mm? Porque ciertamente, hermanos amados, el sentir que hay aquí en Pablo, el apóstol, es un sentir paterno, de padre a hijo. Ese es el sentir, el mismo sentir que tiene el Señor hacia nosotros. Cuando nosotros contristamos, ¿cierto?, el Espíritu Santo, contristamos al Señor con nuestras malas actitudes. Por eso que por ahí dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Amén. ¿Y cuándo lo contristamos? Cuando no hacemos la voluntad. Cuando, hermanos amados, la voluntad de Dios haya oposición en nosotros. Porque en la parte carnal del hombre siempre tiende a llevarla contra a Dios. Pero debemos seguir, hermanos amados, orando, rogando al Señor que ese Espíritu Santo que Él depositó un día en nosotros, luego de haberlos perdonado todos nuestros pecados, siga obrando en nuestras vidas. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, ¿ve?, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, y con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Muchas veces la iglesia se ve confrontada a una exhortación dura, ¿verdad?, de parte de algún pastor, algún enseñador, ¿verdad?, de la palabra. Pero no es, hermanos amados, el afán de destruir, de entristecer. Ciertamente, claro, la criatura se entristece porque le están hablando de su mal, le están haciendo ver mal, pero siempre, hermano, tenemos que entender esto, que la exhortación dura es para edificación. Sí, porque muchas veces queremos recibir solamente consuelo de la palabra, queremos ser consolados y que nos hablen hermoso, ¿verdad?, para que nuestra alma se sienta bien. Pero ¿y qué pasa si estamos en falta? Nosotros no podemos hablar, hermanos amados, lo que no es. Entonces, Pablo aquí sentía mucha pena porque tuvo que hablarle de esta manera a los corintios, pero les explica en cierto modo que era beneficioso. El que te ama siempre te va a exhortar conforme a la palabra para que no caigas en el engaño del pecado. Y por eso es que Pablo dice, cuán grande es el amor que os tengo. Pablo aquí, en una carta pastoral prácticamente, que es esta segunda carta, no es que se esté disculpando Pablo porque usó de mucha fuerza o de mucha, hermanos, de mucha, ¿cómo decirlo yo?, de palabras fuertes para exhortar el error que ellos estaban cometiendo. No es que se esté disculpando en un cierto modo, sino que les hace ver que de la manera que Él los exhortó es porque los ama. Porque hoy día, por ejemplo, el ser humano natural piensa que cuando alguien no lo ama, ¿verdad?, es porque le habla fuerte, porque lo corrige, porque no le gusta ninguna de las situaciones que pueda estar efectuándose por él. Pero al contrario, la exhortación dura
no va con el fin de destruir a nadie, va con el fin de corregir, es correctiva. Amén. Y esto es lo que Pablo le trata de explicar a ellos, para que no se sientan en contra del apóstol. Luego dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eh, bueno, tal es esa persona que hace mención el apóstol Pablo, esa persona que estaba viviendo en pecado y estaba trayendo mal o maldición a la congregación, el cual, si lo recordamos bien, dice que debía ser entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el hombre fuera salvo. Ahora, nosotros tenemos que entender, a ver, qué posición o qué postura nosotros podemos tomar en cuanto a todas estas cosas. Cuando vemos la falta en algún hermano, ¿cómo actuamos? Ciertamente no vamos a apañar el pecado. No, no, no. Pero sí nos vamos a reprender, pero no con la finalidad de destruir al hombre, destruir esa criatura o destruir esa alma que Dios salvó. Sino lo que vamos a destruir es el pecado, es la condición. Y a veces en esa disciplina, ¿verdad?, que se ve enfrentado a aquella persona, ciertamente le va a causar tristeza. Y eso, por ahí dice que ninguna disciplina al tiempo presente causa alegría, nadie se goza. Pero tanto los que aplican la disciplina, o por medio de quien se aplica la disciplina, y el que la recibe, deben tener un mismo sentir. Si bien es cierto, las posiciones son totalmente contrarias. Aquí está el pecador y aquí están los que van a impartir la justicia. Pero que esta justicia sea impartida con justicia real. Es decir, que si alguno cierto cae, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote. Ustedes mismos. Porque ciertamente, si yo me pongo o me erijo como un juez condenador, por ejemplo, y no como alguien que va a corregir, en el mismo amor que Cristo me corrigió a mí, tengo que pensar que el día de mañana puedo ser yo el que estoy en el banquillo de los acusados. Eso es lo que Pablo está expresando. El juez de toda la tierra, el juez de los cielos y de la tierra es Jesucristo. Él va a ser el que va a juzgar todas las cosas. ¿Se acuerda que Jesús tiene una parábola en la cual enseña sobre el siervo ese que fue acusado de disipación? Y dijo esto, que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de luz. Ahora, ¿qué yo debo procurar? Yo no voy a apañar el pecado de mi hermano, pero tampoco lo voy a pisotear, lo voy a hundir y que se pierda. Esto es lo que Pablo está expresando. Si bien nadie puede quedar sin disciplina, nadie. Pero que no sea una disciplina destructiva, sino correctiva. Eso es lo que está expresando Pablo. Dice, y al que ustedes perdonen, yo también lo perdono. ¿Sí? Porque entendemos aquí, hermanos amados,
que el hombre se arrepintió. Aquel hombre del capítulo 5 de 1 Corintios se arrepintió. Y eso ciertamente la reprensión trae tristeza, por hermano. Cuando usted reta a un niño, el niño no se alegra. Porque su actitud, la actitud de la carne es esa. Se enfurece y se entristece. Y eso es lo que Pablo está expresando. Entonces seguimos, hermanos, dice, para que Satanás no gane ventaja, ¿ven? Alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, hermanos, nosotros sabemos cómo el diablo opera. A través del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, nos fue revelado, ¿verdad? Porque antes no veíamos nada, no teníamos discernimiento. Pero hoy día sí. Entonces, Pablo afirma aquí, dice, nosotros no desconocemos. ¿Qué cosa? Las maquinaciones, cómo el diablo opera para destrucción. Porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su tarea. Entonces, si hace caer a alguno, ¿verdad? Nosotros debemos restaurarle. Disciplinariamente, por supuesto. Para que no vuelva a hacerlo más. Y en esa restauración, en ese arrepentimiento, nosotros nos gozamos. En esto, por ejemplo, vamos a llevar el pródigo. El pródigo se fue malamente de la casa paterna. Pero fíjese, cuando él cae en desgracia por su propio pecado, por su propia rebeldía, de haberlo perdido todo, de haberlo malgastado, ¿cierto? Y llegar a un punto en que anhelaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Eso está hablando de disciplina. Ese proceso es un proceso disciplinario. Podríamos decir, bueno, lo que sembró cosechó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vuelve a la casa paterna, el padre se regocija en que el hombre haya recapacitado, se haya arrepentido y haya vuelto. Porque él dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. ¿Qué meditó ahí? La condición que él se perdió. El pecado que él cometió, hermano, lo alejó de una condición segura. Y se fue. Pero él, como dije, él pensó, pero en ese proceso donde el hombre se arrepiente, dice, me levantaré e iré a mi padre, hay un proceso de corrección. Lo mismo sucede con nosotros, y gloria al Señor, porque si hemos fallado, Él nos corrige, como dice el padre que ama al hijo, lo corrige y lo castiga. ¿Por qué? Por el bien del hijo. Pero vuelvo a ocupar la palabra, pero no para destruirlo. Entonces Pablo, cuando se entera de esto, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que en el espíritu sea salvo. No hay un desechar así, no, échalo de la iglesia y siempre hay una oportunidad en Dios para al arrepentimiento. Siempre Dios deja el lugar para que el hombre pueda arrepentirse, porque en Ezequiel dice, ¿quiero yo la muerte del que muere? Pregunta el Señor, ¿quiero yo la muerte del que muere? En ninguna manera. El querer de Dios está a tal punto que Él vino a morir por el pecador. Y ese es lo que dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, de esta manera nosotros tenemos que zanjar las faltas de nuestros hermanos y aún nuestras propias faltas, entendiendo, hermano, cómo se debe llevar a cabo un juicio justo. Entonces, no desconocemos las maquinaciones, sabemos cómo opera el enemigo. Por tanto, no debemos tomar esas herramientas para juzgar, hermano, tal vez una falta de un hermano o de una hermana, sino que debemos tomar las herramientas del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas, a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre, escuche, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente, escuche, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nos habla de un proceso de crecimiento, de avance, de ir hacia arriba y no hacia abajo. Pero también habla de la honestidad que los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Dios, han usado para predicar el Evangelio, para predicar su palabra, para testificar de que Jesucristo es la esperanza para toda criatura. Hoy día muchos falsifican la palabra, ¿verdad? Para ganar seguidores, para llevar tras sí prosélitos. Pero ciertamente, con esta actitud, engañan, ¿cierto?, a sus seguidores. Se engañan a sí mismos y a la vez engañan a los que los siguen. La Escritura nos enseña que debemos hacer discípulos, seguidores de Cristo, no de los hombres, porque los hombres somos pasajeros. Y por eso que aquí resalta que algunos, ¿cierto?, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, aquellos que están perdidos, y dice, y aquellos olor de vida para vida. Lo que acá dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Ciertamente cuando predicamos el Evangelio, Dios es que llama, y gloria a Dios por los que se salvan, por aquellos que aceptan y toman la salvación que el Señor les ha regalado. Así que nos gozamos, hermanos, nos alegramos en Dios. Sigamos predicando el Evangelio. Sigamos, hermanos, adelante. En la iglesia debe haber disciplina, sí, para corregir y no para destruir. Oremos por nuestros ministros, oremos por nuestros ancianos, para que puedan dirigir con sabiduría, para que puedan llevar a cabo la labor que les fue encomendada con inteligencia espiritual. Hoy más que nunca lo necesitamos. No debemos, hermanos amados, ni deberíamos ver injusticia dentro del cuerpo de Cristo. Hoy día, lamentablemente, muchos que se hacen llamar evangélicos han denigrado la profesión de Cristo, han denigrado la salvación, han denigrado, hermanos amados, el camino de esperanza, y por ello hoy día el Evangelio es blasfemado por muchos. Sí, por muchos que hablan mal del Evangelio y por ende hablan mal de Dios. Nosotros debemos ser un ejemplo de fe, un ejemplo de comportamiento, como nos enseña, ¿cierto?, la Escritura a lo largo de toda ella. El mayor ejemplo es Cristo. Él no conoció pecado. Él dio testimonio de Dios, no solamente con su boca, sino con sus actos. Dijeron de él esto: varón poderoso en obras y en palabra. Ese es el orden: en obras y en palabra. Tal vez nosotros predicamos muy bien, o donde estamos de repente hablamos de Dios,
Esas son nuestras palabras, que la palabra de Dios coloca en nosotros. Pero ¿qué hay de la obra? ¿Qué hay de la obra? Hay muchos que están pendientes de nosotros. El compañero de trabajo, el vecino, el conocido, todos aquellos que le rodean. Que Dios le bendiga. Mañana, nuevamente, estamos en nuestro programa Conversando la Escritura. Un abrazo para todos los que han estado en esta mañana. No se olvide de orar, no se olvide de leer la Escritura y no se olvide de congregarse. Bendito sea el Señor. Hasta mañana, si Dios así lo permite, por la tarde, nuestras hermanas, ahí en Trieste, 14:57 a las 18 horas. Bendiciones.